Sé que estáis siguiendo una serie basada en el primer libro de Samuel. Os voy siguiendo. Es muy interesante, no me pierdo ningún mensaje. Pero hoy vamos a tener un Kit Kat mi primera sensación es la de una humillación, la de sentirme ya derrotado desde el principio, porque supone tratar de tratar de explicar o mostrar la belleza de un salmo que supone, para mí, sin ningún lugar a dudas, estaría en la cumbre, no solamente de la literatura bíblica, formaría parte de la cumbre, sino de la literatura universal. Tratar de presentaros el Salmo 139 es sentirme muy pequeño desde el principio, pero me conformo con que nos sintamos extasiados, asombrados ante la belleza, la hermosura, sobre todo la imagen del Dios que ahí se describe. Lo he titulado El Dios que me acompaña, el Dios que te acompaña. Yo debía haber venido aquí a predicar el primer domingo del año. Se torcieron las cosas laborales y no pude venir. Y este era el mensaje que tenía preparado. No es que cambie nada del 31 de diciembre al 1 de enero, pero que es normal que todos nos planteemos metas, nos hacemos preguntas acerca del año, nos vienen a lo mejor temores, y está bien, yo creo que es legítimo pues decir preguntarnos qué nos deparará el año 2024. Y para mí fue muy consolador encontrarme con el Salmo 139 y el Dios que ahí se presenta. Decía A.W. Tozer, es un predicador del siglo pasado norteamericano y un maestro bíblico tremendo. Él decía: lo más valioso que tú tienes, lo más valioso, si haces un inventario de quién eres y de lo que tienes, lo más valioso en ese inventario es el concepto que tú tengas de Dios. Y te pones a pensar y creo que tiene toda la razón. Si Dios es Dios, el concepto que tengas de Dios va a determinar todo lo demás. El concepto que tienes de Dios es lo más importante. Cuando yo me asomo al Salmo 139 y contemplo el Dios que muestra aquí David, a mí me entra vértigo. Me mareo. Es más, en varias ocasiones el propio David interrumpe el Salmo y lo interrumpe con alabanza. En medio de la argumentación, él dice: no puedo más, no lo puedo comprender. Tan grande, tan asombroso eres, que no me cabe en la cabeza. Los jóvenes dirían: me revienta la cabeza, ¿no? Y el Dios que nos va a acompañar. Yo no quiero un Dios menor que el del Salmo 139. Yo quiero este Dios. Un salmo que fue escrito, algunos especialistas dicen imposible que fuera David el autor, porque es tan perfecto, literariamente hablando, su lírica es de tal altura
que es imposible que un pastor de ovejas fuera capaz de componer algo así. Bueno, el dulce cantor de Israel, rey de Israel y autor de salmos también tremendos, yo creo que fue capaz, probablemente asistido, ayudado, inspirado por personas del coro. Este salmo, como veis al principio en algunas versiones, fue dirigido al músico principal, al director del coro. O sea que él probablemente dispondría de personas que le ayudaran. El caso es que el salmo es precioso, muy bien estructurado. Del verso 1 al 6, él va a hablar del Dios que me conoce. Del 7 al 12, el Dios que siempre permanece a mi lado. Del 13 al 18, el Dios que todo lo puede. Del 19 al 22, el Dios que no soporta la injusticia. Y por último, habrá una conclusión en la que el salmista abre las puertas de su corazón, de su vida, y le dice a Dios: Señor, mírame, examíname. Vamos a leerlo. Vamos a usar, tengo aquí la Reina Valera, pero del año 2020, la última versión. Dice: Señor, tú me has examinado y conocido. Algunas versiones lo ponen en presente. Tú me examinas y me conoces. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Señor, la sabes toda. Detrás, delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi estrado, allí también estás tú. Si tomo las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu mano derecha, tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no me esconden de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te da, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Señor, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Oh, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Me dormiría y cuando despierto todavía estoy contigo. Ciertamente, Dios, harás morir al impío. Apartaos de mí, hombres sanguinarios. Blasfemian dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Señor, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos.
Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. Casi nada. El Dios que me conoce. Las imágenes son riquísimas. Cuando el autor, cuando David dice, tú me has examinado y conocido. Ese examinado es el mismo verbo que se usaba para excavar, o sea, para trabajar, fuera para trabajar la tierra, o sea, para trabajar en la mina. Pero era el mismo verbo. Tú has escarbado buscando. Sería la idea. Tú me has conocido. Desde lejos. El hebreo tiene sus modismos y aquí usa lo que son los extremos. Usa, por ejemplo, la idea, la imagen del sentarte y del levantarte, el caminar y el acostarte, los extremos. La idea es de que ambos y lo que está en medio. Es una forma judía de referirse al todo. El caso es que el Señor te conoce absolutamente. Una hipótesis. Imagina que. Eso lo vamos a hacer en cada uno de los casos. Imagínate que Dios no te conociera profundamente. Imagina que Dios pudiera descubrir un día algo que desconocía acerca de ti. Imagínate. Imagínate por un momento que Dios pudiera decepcionarse contigo. Me tiembla la mano solo de pensarlo. Imagínate que un día cometes la metedura, la madre de las meteduras de pata, y desde ese momento pierdes el favor de Dios. Tú me examinas y me conoces. Tú conoces, dice la Nueva Versión Internacional, mis trajines, mis afanes, todos mis trabajos, todo de ti. Uno no llega a entenderse ni a sí mismo a veces. El Señor te entiende perfectamente. Tus reacciones, tus miedos, tus ilusiones, tus esperanzas, tus decepciones, saben cómo se han cocinado y de dónde surgen. Así que, escucha bien. Dios te conoce perfectamente y aún así te ama de un modo descomunal. Nada hay, por lo tanto, que pueda decepcionarle. Tus pensamientos, tus palabras, aún no está la palabra en mi lengua, todo está delante de Dios acerca de ti. Y aún y así te acepta, te ama. Fijaos en el verso 5, qué imagen más hermosa. Delante, detrás, todavía queda un hueco. Y sobre mí pones la mano. Te rodea, te blinda y te tapa. Hasta ese punto tenemos la protección, la aceptación del Señor. Este es el Dios que nos acompaña. Del 7 al 12 cambiamos de tema. No he usado en el caso anterior el término
omnisciencia. David no fue a ningún instituto bíblico. Si le hubieran preguntado, ¿qué es la omnisciencia? Pues no sé. Pero sí lo sabía en su vida. Y de eso se trata. Dícese del atributo, la perfección de Dios, en virtud del cual Dios está presente en todas partes, con la misma intensidad. Pero bueno, no sé. El caso es que Dios me conoce. Omnisciencia. Ahora nos referimos a la omnipresencia, la omnisciencia. Dios me conoce a mí, a mí. Y eso es lo que importa. Alabo al Señor porque Dios conozca todas las cosas. Pero me toca y me afecta de un modo especial que Dios me conozca a mí. Y de eso ha hablado David. Pasamos al tema del verso 7 al 12. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé? En el siglo pasado se editó una novela, se hizo muy famosa, 1984, de George Orwell. De ahí surge la figura del Gran Hermano, ¿no? Que luego se ha hecho un programa de televisión. La novela es una distopía, es un futuro ahí inventado, normalmente muy desagradable, y presenta la figura de ese gran hermano. Es una mala traducción, sería el hermano mayor, el hermano que te protege, el hermano fuerte, el hermano que está por ti. Hay una policía del pensamiento en la novela que trata de averiguar qué es lo que hay, qué es lo que estás maquinando. Eres sospechoso siempre. Hay un ministerio del amor donde se tortura a la gente y está todo lleno de cámaras. Están ese gran ojo que todo lo ve, está buscando ocasión para cazarte. No es el caso del Salmo 139. No es el caso. David se imagina, se pregunta, pero él no quiere huir. Él está preguntándose, sometiendo a prueba la compañía y la presencia de Dios a su lado. Él se pregunta, ¿dónde podré huir? Empieza por lo vertical. Si subo a los cielos, es evidente. En los cielos, ¿quién está? Está el Señor. Pero ¿y si bajara al Seol? Si hago allí mi cama, allí está también el Señor. Vamos a lo horizontal. David, desde lo alto de Jerusalén, vería el amanecer por los montes, el monte Hermón, el monte que ahora, los altos del Golán, que es ahora las montañas de la actual Jordania. Cuando rompiese el amanecer, los primeros rayos se dispararían hacia el Mediterráneo, hacia el gran mar, hacia lo desconocido. Dice, si yo tomara las alas, qué bonito, las alas del alba, las alas de la aurora, si pudiese cabalgar en ese rayo de luz a 300.000 kilómetros por segundo que viaja la luz, dice, el Señor iría a mi lado tomándose una taza de café. Dice, allí tú estás. Si fuere al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, la mano derecha, la mano fuerte, normalmente, ¿no? La mano derecha. Qué bueno. En Daniel capítulo 4 se pregunta, o dice el profeta, el Señor gobierna, se enseñorea, es soberano sobre todos los habitantes de la tierra. Dice, ¿quién sujetará su mano, su brazo y le dirá, ¿qué haces?
Lo bueno de este caso es que te coge para decirte, para expresarte, para transmitirte que sigue estando a su lado. Vertical, no es posible. Horizontal, no es posible que Él deje de estar a tu lado. Y si, sin moverte de ningún lado, fuera las circunstancias. ¿Y si todo se tornase oscuro? Y ahora todos hemos vivido momentos de oscuridad, seguramente. ¿Y si fueran las tinieblas de las circunstancias las que te encubren? Dice, para el Señor no hay diferencia. Él se mueve con la misma habilidad en la luz que en las tinieblas, en las circunstancias buenas como en las circunstancias malas. Él no vive con especial dificultad nuestras dificultades. Para Él nos supone mayor desgaste de su poder y de su amor. Estoy convencido de que se implica emocionalmente. Si te ve llorar, yo creo que el Señor se conmueve. Si te ve reír y de fiesta, yo creo que Él hace fiesta. Pero no queda afectado ni su poder ni su capacidad de seguir a tu lado. Así que imagínate, supongamos que Dios te conoce, Dios sabe lo que hay dentro de ti, pero supongamos que no pudiera estar siempre contigo. Descartemos la separación geográfica. Admitimos que el Señor, allí donde vaya, el Señor está ahí. ¿Y cuando todo se tuerce? ¿Y cuando tu familia se rompe? ¿Y cuando en lo que habías puesto tu esperanza, tu ilusión, se rompe? Cuando tu proyecto de vida se conmueve, tiembla. ¿Está Dios contigo? Pues dice David, sí, el Señor sigue siendo Dios, en la luz como en las tinieblas como en la luz. Así que escucha bien, Dios siempre te acompaña, siempre está a tu lado y no hay nada que pueda impedirlo. Este es el Dios que nos acompaña. En tercer lugar, del 13 al 18, Él pone como ejemplo la formación suya desde el vientre de su madre. Dice, tú has formado mis entrañas, literalmente mis riñones. Para el judío los riñones eran lo más interior, lo más escondido de uno. Me entretejiste, me cosiste literalmente en el vientre de mi madre. Y tiene que interrumpir, como antes ha interrumpido su argumentación, sus pensamientos, y tiene que irrumpir en alabanza de nuevo. De nuevo. Te doy gracias. Has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras. Dice, y mi alma lo sabe muy bien. Estoy convencido. Estoy seguro de que el mayor crimen que se está cometiendo en la actualidad es el del aborto. No es el único. Atrocidades se están cometiendo en Ucrania. El mundo está roto y hay tantas lágrimas que se están derramando continuamente, pero el aborto creo que tiene una crueldad añadida que un día el ser humano tendrá que dar cuentas. Dice David, el Señor es tan poderoso como en lo más escondido, dice, en el seno de la tierra, como si el vientre materno fuera el planeta
del embrión. Dice, tú formaste. ¿Quién ha codificado las células para que sepan que al dividirse tengan y sepan recolocarse con todos los tipos de células que hay, cada una en su sitio, sin faltar una de ellas? Dice. ¿Cómo es posible? Y la imagen más hermosa, ¿no? Mis ojos vieron, se cruzaron nuestras miradas en el vientre materno, ¿no? Tus ojos vieron mi embrión. Vieron mi embrión. Prodigioso es Dios, dice. Y la formación de un bebé es prueba de ello, ¿no? Yo soy prodigio, dice el salmista, ¿no? Yo mismo soy prodigio. Y otra vez en el 17 tiene que interrumpir. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Trato de ponerlos por número, 1, 2, 3, 4. Al final no puede evitar dormirse y cuando despierta dice que aún sigue el Señor con él. Imagínate, vamos a lanzar esa hipótesis. Dios te conoce perfectamente, sabe todo de ti. Dios está a tu lado siempre, además, allí donde vayas o vivas las circunstancias que vivas, siempre está contigo. Vamos a admitirlo. Pero supongamos que hay cosas que Dios no puede hacer. Supón por un momento que Dios te dijera, lo siento, me falta poder. Esto no puedo hacerlo. Pídeme otra cosa, pero con esto no puedo. Escucha bien. No hay nada imposible para Dios. El Dios que te confeccionó, que te cosió, que te cableó en el vientre materno, sin faltar nada, que te convirtió en un prodigio, ese Dios, con todo su poder, con toda su sabiduría, ese Dios está enfocado en tu bendición, por la gracia que tenemos en Cristo. Amén. El verso 14 en la Reina Valera contemporánea me ha gustado cómo lo expresa. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Y por último lugar, en último lugar, del verso 19 al 22, imagínate, lanzamos la hipótesis. Dios te conoce, sabe todo lo mejor que tú mismo, mejor que tú misma. Te conoce, conoce lo que piensas. Antes de que digas algo, ya sabe de dónde provienes, ya sabe cómo se ha cocinado ese pensamiento. Admitamos que Dios siempre está a tu lado, allí donde vayas. Nuestra hermana, con Marta está el Señor de la misma forma y con la misma intensidad que estaba aquí con ella. Lo admitimos. Admitimos que el Señor pueda estar contigo en la tribulación, en la prueba, en el sufrimiento. Admitimos que Dios lo puede todo. No hay nada imposible para Él. Pero supongamos que Dios en algún momento y en algunos casos el Señor se complaciera en la injusticia. Que se le escapara una mueca de placer ante la crueldad. Que permaneciera indiferente cuando la viuda llora, cuando el huérfano sufre o cuando el inmigrante se ahoga en el mar. Imagínate que Dios fuera frío y pasara de ello.
que su patrón moral fuera discutible. ¿Cómo se levantará mañana Dios? Las palabras del salmista a partir del 19 se han dado en llamar en el mundo académico como clamores imprecatorios. Son expresiones en las que son duras. David está describiendo la injusticia con una brocha gorda. No tenía toda la información que luego el Nuevo Testamento en general y en particular el Señor Jesús. Luego, con pincel fino, el Señor Jesús sí va a detallar y va a distinguir entre el pecador, por quien Jesús va a dar su vida, va a dejar a las 99 y va a buscar al pecador perdido, y el pecado. Al pecado lo juzga, lo clava en la cruz. Pero al pecador lo busca y lo ama. Amad a vuestros enemigos, dijo. David aquí tiene brocha gorda. No va a distinguir con la luz que nosotros tenemos, pero sí va a dejar claro algo. Y es que la injusticia, Dios la desaprueba. A Dios le disgusta profundamente la maldad y no la soporta. Así que escucha bien, además de que Dios te conoce, Dios está siempre contigo, Dios lo puede todo, Dios ama tanto el bien como odia y rechaza la maldad y sabe distinguir perfectamente entre ambos. Y eso acaba de pintar un cuadro de nuestro Dios, de un Dios que queremos que nos acompañe en 2024 y toda nuestra vida. Este es el Dios que nos acompaña. Cuando Israel se ve desafiado por Goliat, ahí surge un jovencito, David, y Saúl le dice: ¿pero dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Y David le dice: cuando había un león o un oso, yo no creo que David estuviera inventándose nada, yo no creo que estuviera mintiendo ni exagerando. David, el tío era muy hábil. Dice, iba por el león y libraba a la oveja. Era un tío valiente. Era un tío valiente. Pero a mí el mayor gesto de valentía de David lo veo en el verso 23. El Señor es capaz de penetrar, aunque no quieras, las paredes de tu mente, de tu cuerpo, y te conoce, aunque no quieras. Pero David le dice: Señor, no hace falta. Le abre la puerta y le dice: entra. Y examíname, Señor, examíname. Y Señor baja al sótano, donde no bajó nunca, y yo no sé lo que habrá ahí, yo no sé lo que habrá en los sótanos de nuestra vida, pero baja. El salón seguramente estará bien, pero el sótano no quiero ir. Pero baja, examíname, pruébame y mira si hay camino de maldad y guíame en el camino eterno. El caso es que el Señor va a entrar, y no va a entrar como la policía del pensamiento de George Orwell. Va a entrar y como en la imagen de Apocalipsis, ¿os acordáis? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Va a entrar y va a cenar contigo. Y lo que quiere es charlar contigo. Y lo que quiere es intimar contigo. Y va a corregirte. Y va a guiarte. Y ojalá tengamos esa misma actitud de David de conocer y proseguir
en el conocimiento de un Dios que echamos la plomada y no llega al fondo. No llega al fondo. Y tendremos que irrumpir como David, Señor, me explota la cabeza. Pero prosigamos en conocer a ese Dios prodigioso, magnífico, precioso, que no le falta nada para ser el mejor Dios imaginable. Tan imaginable que no ha podido ser, imposible, fruto de la imaginación humana. Un Dios así no es posible inventárselo. No es posible. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos guarde y nos lleve a confiar, a agarrarnos con todas nuestras fuerzas a este Dios que hemos visto con asombro en el Salmo 139. Un Dios que te conoce, que te acompaña, que lo puede todo y que ama el bien, no ama el mal. Que te enamores de este Dios y no dejes de mostrarle ante tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, que te identifiquen con Él. No dejes de mostrarle. Que el Señor nos bendiga. Acabamos con una oración, por favor. Señor, gracias por ser ese Dios incomparable, ese Dios prodigioso, ese Dios, Señor, que escapa a nuestra imaginación. Señor, las palabras no hacen justicia a lo que hay en nuestra cabeza, pero es que la realidad es muy superior a lo que hay en nuestra cabeza. Así que nuestras palabras finalmente están muy lejos de describir cuán precioso eres. Señor, te necesitamos, Señor, como el ciervo cuando tiene sed. Señor, ayúdanos, asístenos por tu Espíritu, en el nombre de